Bienvenidas una vez más a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde siempre queremos traerles esperanza, verdad y gozo que encontramos en la palabra del Señor. Y la semana pasada, Yamel García y Ana Nin estuvieron hablando acerca del temor y la diferencia entre el temor reverente y el miedo común y corriente que sentimos, y hablaron acerca de los miedos naturales, de fobias y eso, y les invito a que después de esta transmisión puedan ir y ver, si no lo vieron, el de la semana pasada, porque estuvo muy, muy, muy bueno. Hoy entonces hablaremos del temor a la luz de la palabra y cómo quizás debemos tener un poquito más de temor, pero un poco más de temor bíblico. Y para esto me acompaña mi hermana Nicole Tejera de García. Nicole, bienvenida a Arraigadas. ¿Cómo estás? Hola, todo bien, gracias a Dios. Tenía mucho que no estabas por aquí. Sí, como 2 Pero años. qué bueno tenerte, sí. Qué bueno tenerte. Y Nicole, por favor, compártele a las hermanas un poco qué haces en el ministerio y un poquito de ti, de tu familia. Bueno, yo soy parte del equipo de diseñadoras gráficas del ministerio junto a Yamel Sí, Romero sí, ahí estamos. también. Y nosotros nos encargamos de toda la parte visual, todos los diseños que ustedes ven en las redes sociales, la página, los libros que salen. Estoy casada con Manuel García, que también trabaja en el ministerio en video. Y tenemos una niña que se llama Eva Luna, que tiene 2 años y medio ya. Wow. Sí. Hermosa familia y muy querida por todos. Gracias. Nicole, qué bueno que estás aquí con nosotros y vamos a entrar de lleno ya en el tema. Y ustedes saben, estamos estudiando o viendo el contenido del libro La verdadera confianza de Mary Kassian. Y bueno, esta semana estamos conversando acerca del tercer capítulo y tiene un título muy interesante que es Hola, mi nombre es miedo o mi nombre es temor. Y empieza este capítulo hablando acerca de una persona real que vivió en los años 1600 y se llamaba Fear Brewster o miedo o temor Brewster. Y ella era de una familia de puritanos y personas muy conocedoras de la palabra de Dios, y su padre le puso este nombre temor o miedo. Y no creo que sea un nombre que nosotros le pongamos a nuestros hijos, a pesar de los nombres de los artistas y de la farándula que se inventan unos nombres súper interesantes. Yo creo que ninguno de nosotros le pusiéramos ese nombre, ¿verdad? De miedo o temor a nuestros hijos. Porque el miedo está asociado con una sensación completamente desagradable o algo que de verdad no nos gusta. Entonces, ¿por qué tú crees que es esto, Nicole? ¿Por qué la mayoría de las personas piensa que el miedo es una emoción, un sentimiento que es indeseable o desagradable? Yo creo que porque nos falta como conocer bien cuáles son los distintos tipos de miedo, que lo vamos a ver más adelante, pero usualmente lo asociamos con eso mismo, una emoción negativa que nosotros sentimos cuando hay algo como mayor que nosotros, algo que no entendemos o algo que nos pudiera como hacer daño. Entonces creo que pues, por eso está como muy generalizada esa emoción, pero vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de miedo y que no todos son malos. Sí. Sí, yo creo que todos nosotros, así como hablaban Yamel y Ananín la semana pasada, hay los miedos que tenemos como seres humanos son muchísimos. O sea, Yamel habla de miedo a las cucarachas, hay personas que tienen miedo a las alturas, que es la claustrofobia. Entonces, claro, siempre asociamos el miedo, el temor con algo negativo en nuestras vidas. Pero algo sorprendente, que no sé si te pasa, Nicole, pero algunas personas nos sentimos atraídas por las experiencias que nos dan miedo. Y me pregunto por qué será esto. Yo, por ejemplo, cuando estaba más joven, cuando iba a un a un parque de atracciones, iba a la montaña rusa más alta, hacía la fila más larga para ir en el primer vagón, para tener la sensación de adrenalina más fuerte, porque me encantaba y estaba muerta de miedo probablemente. Pero después que salía de ahí estaba completamente feliz, sonriendo y quería hacerlo otra vez. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? O sea, claro, después que tuve hijos,
Si tuve a mis hijos, Ya. ha bajado la intensidad. Yo creo como que tengo un poquito, como que le tengo un temor más reverente a esas experiencias, ¿verdad? Pero cuando estaba joven me encantaban las películas de terror o de suspenso y me hacía sentir bien. Ahora yo en cualquier película que tenga el mínimo suspenso, yo me voy, le digo a mi esposo, mi amor, tú me la cuentas porque yo no aguanto. De verdad que no lo tolero ya. Pero ¿por qué tú crees que eso pasa? Algunas personas se sienten atraídas a eso. O tú eres así, igual que yo. No, a mí no me pasa eso. Como decía Yamel, la otra Yamel, yo soy una persona de las personas más miedosas que hay. Mi esposo me dice que yo le tengo miedo a todo, literal. Porque él me dice algo y como que si vamos a hacer algo, yo siempre pienso en como lo último que pudiera pasar más lejos, malo, me lo imagino que va a pasar. Entonces, eso no me pasa, pero sí entiendo que hay gente que le pasa, por ejemplo, por eso mismo que tú dijiste de la adrenalina, como sentir ese rush de como emoción, quizá por eso la gente se siente atraída. Y yo creo que es por el mismo deseo que nosotros sentimos de estar como ante algo como más grande que nosotros, más, no sé, como algo que nos llene de esa adrenalina. Entonces creo que eso es como nuestro mismo deseo de Dios dentro, que tenemos muy dentro, como que nos permea toda nuestra vida y también pasa en cosas así, aunque la gente no lo vea así o no le dé mente, pero creo que es ese mismo como deseo de nosotros estar como ante algo más grande, algo más maravilloso, más emocionante. Sí. Así que si te entiendo bien, nosotros deseamos esas emociones extremas o esa adrenalina porque muy dentro de nosotros sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, que es mucho más grande que nosotros, frente al cual no podemos estar ni podemos resistir porque es tan santo y tan bueno y que ese es el deseo de nuestro corazón. Entonces, tener esa sensación. Yo me imagino que una sensación parecida la tuvieron los israelitas cuando ellos veían que la presencia de Dios bajaba y estaba con Moisés y tenían esa sensación, esa adrenalina, ese temor que los movía entonces a adorar. Sí. Pero sí es así. Pero yo también estuve Creo. investigando que ese tipo de cosas puede llegar a un extremo malo también. Que hay incluso una enfermedad Cuéntame. que hace a la gente no sentir nada de miedo, nunca. Y ese es como un extremo Peligroso. negativo. Sí, exacto. Entonces nosotros debemos de tener como un balance. Claro que sí. Yo encontré mi balance cuando tuve hijos. Pero sí, creo que la adrenalina, la excitación, la emoción que produce el miedo, que es como bueno, cuando tú sabes que no estás en peligro o que vas a estar a salvo, porque eso de una montaña rusa, tú sabes que tú la has visto funcionar muchas veces Sí, y has exacto. visto que no se cae nadie. Entonces tú sabes que estás a salvo. Sin embargo, no le quita de que sea completamente extremo, Peligroso. emocionante Sí. y peligroso también. Entonces, perdón, yo estoy con muchísima gripe. Andan muchísimos virus aquí en Santo Domingo, en República Ahí sí. Dominicana. Pero Nicole, yo quiero que pensemos entonces en una manera bíblica, eh, empezar a pensar en el miedo de una forma bíblica que nos ayude a no pensar que todo tipo de miedo, ¿verdad? O temor es algo necesariamente malo. Eh, y creo que es necesario poder recuperar entonces las facetas que son positivas del temor y que están ausentes de la definición moderna. Cuando hablamos de la primera semana, algunos de las referencias que leímos hablaba de mujeres que decían que la mujer que tiene confianza es aquella que no tiene temor a expresarse, a decir lo que siente, a lo que piensan los demás. Entonces, asociaba entonces como el temor como algo negativo y como algo que le impedía tener confianza. Pero, ¿en qué entonces se diferencia una experiencia de miedo negativa, como la que estábamos viendo la semana pasada, a una experiencia de miedo positiva? Bueno, yo creo que es como nuestra reacción
principalmente, porque nosotros podemos tener miedo o sea, ante nosotros tener miedo a algo, puede ser algo bueno incluso, pero nuestra reacción a eso puede ser pecaminoso o no. Por ejemplo, yo siento que hay como dos reacciones al miedo. Una puede ser de pánico y otra puede ser de pausa y como reflexionar y orar a Dios en ese miedo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo nuestro corazón reacciona ante el miedo. Sí. Y como qué cosas pueden darnos miedo diariamente. O sea, la semana pasada lo hablamos Yamel y Ananín. Temor, miedo a enfermarnos o a perder un ser querido. Y esas son cosas válidas, o sea, yo puedo tener temor a eso, pero ¿cómo yo voy a reaccionar ante ese temor? Yo no puedo dejar que esa emoción me domine. Yo tengo que pausar, por eso decía, voy a entrar en pánico o voy a pausar y voy a orarle a Dios, que es el que todo lo puede, el que está por encima de mí, por encima de ese miedo incluso, para que me dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Tú sabes que Yamel García comentaba acerca de su miedo a volar. Y ella claro, hay viajes del ministerio cuando tenemos la conferencia y eso no la paralizó a ella poder servir al Señor y avanzar, ¿verdad? En el ministerio es muy diferente cuando tú tienes el temor y no haces nada al respecto, o como o sea, esa pausa, ese pensar, o sea, yo estoy creyendo, no tengo un Dios que es todopoderoso, que tiene mi vida en sus manos, que tiene el control de todo lo que me ocurre. Ananín decía la semana pasada, cuando tengas un temor, ve a ver qué ídolo hay en tu corazón. Tú tienes un ídolo a la salud, o sea, de que tú tienes que tener la vida perfecta, o que tienes que tener salud siempre, o que tus hijos no sufran. Entonces está ligado, ¿verdad? Nicole, siempre como a un ídolo que uno tiene en su corazón. Sí. Bueno, vamos a pasar a la próxima pregunta, Nicole. Y ¿cuál es tu definición? ¿Cómo tú definirías el miedo? ¿Y qué tan cercana está esa definición a lo que dice entonces la palabra de Dios? Bueno, yo como que no tenía ninguna definición así que me llegara a la mente, pero yo busqué la definición de miedo y dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y yo no diría que siempre peligro, a veces como algo más grande que nosotros. Pero la Biblia que dice sobre el temor, la Biblia dice que el temor a Dios es el principio a la sabiduría. Y nosotros podemos sentirnos angustiados también cuando estamos en presencia de Dios, por ejemplo, en Isaías. O sea, él dijo, ay de mí, muerto estoy. Hasta aquí llegué. Entonces, exacto. Entonces, ese era un temor bueno, pero siempre, como decimos, no debe de paralizarnos, sino pausar y hacer lo correcto. Así es. Este temor que él sintió fue al ver la santidad de Dios y ver su pecaminosidad. Él dijo, o sea, de verdad, tanta santidad, yo probablemente no voy a poder permanecer vivo delante de un Dios tan santo. Pero él no se quedó ahí. Él dijo, ay de mí, estoy muerto, pero le dijo también al Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces él no dejó que ese temor lo paralizara, sino que lo moviera entonces a una percepción correcta de quién es Dios y una percepción correcta de quién es uno. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? El temor nos debe llevar a ver, el temor bíblico, ¿verdad? De que hay un Dios que es todopoderoso, el cual yo no puedo contener en mi mano ni en mi mente, quien ese temor me da entonces, como Dios es todopoderoso, me da la confianza de Él es fiable, Él es bueno, Él es santo, Él es perdonador. Y es más grande que mi miedo. Y es más grande que nuestro miedo, así es. Y a mí me encantó en el libro, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo acerca de
John Bunyan, que fue el autor del Progreso del Peregrino. Peregrino. Y es un libro súper famoso. Creo que, no me sé el dato bien, pero creo que después de la Biblia es el libro Sí, que el ha más tenido famoso. más famoso, ha tenido más impresión, más traducciones y eso. Qué impresionante. Pero este hombre era un siervo de Dios y él estuvo en la cárcel por 12 años porque él no se negó a predicar la palabra de Dios. Y ellos querían que él parara, pero él em, quiso primero obedecer a Dios. Y entonces, ¿a quién le temió más John Bunyan? Exacto. ¿Cuál fue su temor mayor? Fue a Dios. Él prefirió temer a Dios y decir, pero ok, yo voy a estar físicamente libre, pero voy a tener que verme frente a un Dios que es juicio. Y yo prefiero sufrir aquí en la tierra, prefiero mucho más eso que irme a una eternidad sin la misericordia de Dios. Entonces, él tuvo temor, pero no el temor equivocado. Él tuvo el Exacto. temor correcto, el temor a Dios. Ujú. Si yo dejo de predicar la palabra, entonces yo voy a recibir la condenación de Dios porque voy a ser desobediente a Él y lo voy a negar a Él. O sea, no era nada más que no predicara, que niegue a Dios. Y él prefirió entonces temer a ese Dios todopoderoso que él recibiría juicio de ese Dios, que es completamente santo. Entonces, esa es la diferencia de la definición, ¿verdad?, de la Biblia. Y no queremos negar que el miedo es una sensación de verdad paralizante, una sensación incómoda. Pero también el temor puede tener un efecto opuesto, que es el de motivarme entonces, de darme la valentía de hacer cosas porque yo sé entonces en quién he confiado y que Él es todopoderoso para salvarme. Sí. Y que el miedo el miedo que no como conocemos usualmente es como locura, porque a veces por cosas que ni siquiera van a pasar, que yo me las estoy imaginando en mi cabeza. Pero la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces eso es lo que me va a llevar a ser sabio en verdad y no estar en esa locura. Sí, sí, no. La verdad es que nuestros miedos son a veces irracionales. Sí. Y a veces pensamos, es como imaginarnos esa ansiedad, esa falta de fe, es imaginarnos como un futuro sin Dios. Exacto. Eso mismo Entonces, va a decir. Que el la miedo es ansiedad. porque yo siento Ajá. como que pienso que Dios no va a estar ahí. Aunque no lo piense así tal cual, pero eso es lo que realmente estoy diciendo con mi miedo. Cuando dejo que me domine. Eso está detrás. Eso está detrás de cómo nosotros interactuamos entonces con ese miedo. Pero gloria al Señor por su palabra que nos guía. Y vamos a entrarnos entonces, Nicole. A mí me encantó que Mary en el libro habla de un cofre de botones que tenía su madre. Y yo recuerdo que mi madre tenía también uno de botones como reciclados de algunas ropas que tenía. Su mamá era costurera y ella tenía esos botones guardados en su casa como para algunos proyectos futuros, qué sé yo, pero era grande ese contenedor. Y que ella empezaba a organizarlos de manera como, bueno, si tienen 3 agujeros, si tienen 2, si tienen perlitas, si tienen decoración de metal y eso. Y luego los separaba y luego volvía y los unía para hacer otra categoría. Entonces ella dice que hay miles de versículos en la Biblia que hablan del temor. Pero ella se dio la tarea de distribuirlos y llegó a la conclusión de que hay, según estos versículos bíblicos, hay 3 tipos de temor. Entonces yo quiero, por favor, Nikki, que tú nos hables un poco de esas 3 categorías del miedo y en qué se diferencian. Mira, ella lo divide en miedo aprensivo,
miedo respetuoso y miedo reverente. Y el miedo aprensivo es ese miedo que estábamos hablando al principio, que es como que nos paraliza, es como a veces irracional hacia cosas que ni siquiera van a pasar, y nosotros nos dejamos dominar por él. Y hay un miedo respetuoso, que es uno que también mencionaron la semana pasada, que es el que, por ejemplo, el miedo al mar. Yo le tengo miedo al mar, sobre todo de noche. Porque es algo como tan grande que uno no puede comprender ni qué hay ahí abajo, ni hay gente que ni siquiera ha llegado al fondo del mar. Entonces, yo le tengo respeto al mar, yo no me acerco mucho, pero no es algo irracional. Yo sé que el mar no va a venir a mí, me va a tragar, sino que está ahí y yo le tengo respeto. Y también el miedo reverente, que fue el que hablamos, el temor a Dios, es ese miedo reverente que nosotros nos hace pausar y como que evaluarnos, y entonces de ahí partir y hacer lo que tengamos que hacer, orar, alabar a Dios o realizar cualquier acción que Él nos esté llamando a hacer. Y en tu propia vida tú puedes identificar, ya hablaste un poquito del mar, pero puedes identificar algo, porque ese miedo aprensivo, así como, wow, es el miedo que nosotros conocemos más comúnmente. Sí. Pero ella pone algunos ejemplos. No sé si tú puedes hablarnos un poquito más de algún ejemplo en tu propia vida, aparte del mar. Sí, por ejemplo, que nos vaya a faltar comida, dinero. Yo siento que es un miedo aprensivo también, porque nosotros tenemos en su palabra, en la palabra de Dios, que a nosotros no nos va a faltar nada, que Él viste los lirios, ni se preocupan. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, ya Él lo dijo, que nosotros vamos a tener todo lo que nuestras necesidades básicas cubiertas. Entonces es un tipo de miedo aprensivo. También creo que hablaron la semana pasada igual, pero por ejemplo que alguien de mi familia se enferme, que eso puede pasar, pero yo sé que tengo la certeza de que Dios va a estar ahí conmigo y me va a respaldar en ese momento. Entonces tampoco debo de tener miedo, porque Él está con nosotros. Así es. Y te impulsa a confiar, porque una persona que tenga ese miedo, ay, no voy a poder proveer para mis necesidades, cuando Dios ya te prometió que lo va a hacer por ti, ¿verdad? Entonces, una forma de actuar cuando tienes ese miedo es quizás acumular, no ser generoso con los demás, o trabajar muchísimas horas, ser adicto al trabajo, descuidar tu familia. Entonces, verdaderamente el miedo, el temor que tenemos, a donde ponemos nuestro temor, influye profundamente en nuestras decisiones, en nuestra vida, y no nada más la nuestra, sino de todos los que nos rodean. Entonces, ese temor aprensivo de que yo voy a sufrir, de que voy a sufrir daños, de que voy a ser irreparable, es ese temor que identifica Mary entonces en el libro. Y yo quiero leer un ejemplo para que ella escribió en el libro, lo voy a buscar aquí, para como diferenciar este concepto, ¿verdad? Que lo entendamos mejor. Entonces ella dice, por ejemplo, el miedo dice, esto es más grande y más poderoso que yo y está más allá de mi control. El miedo aprensivo, o sea, está fuera de control. Yo no lo puedo controlar, ¿ok? Pero el miedo aprensivo añade, y probablemente me haga daño. Y el miedo respetuoso, entonces, dice, pero es digno de mi consideración. O sea, tengo que pausar, ¿verdad? La pausa que tú decías. Porque te cuida de que no te pase algo malo. Ese miedo es importante tenerlo. Ese miedo es importante, claro. Es importante. Y Mary decía en el libro que ella no le tenía miedo a los rayos. Y ella le encantaba ver los rayos, y salía a la terraza de su casa cuando estaban las tormentas en verano. Y ella era como una actitud ingenua, ¿verdad? Como descuidada de lo que es el temor, ¿verdad? Me pasa con mi niña de 2 años, que ella no le tiene miedo a nada.
no le tiene miedo a nada, se sube en todos los lados. Entonces eso yo creo que también se va cultivando y enseñando. Sí, no, mi hijo igual. Es decir, mi hijo no tiene miedo a nada. Y hay veces que cuando ve perros, él va directamente Sí. a ponerle la mano porque no le tiene La mía miedo. va y lo abraza, no solo pone la mano, lo abraza. Lo abraza y el otro día, un perrito, él lo fue a agarrar por atrás y el perrito le tiró a morder. Porque realmente es importante tener temor a ciertas cosas. Entonces, esos tres tipos de miedo, volviendo a eso, el reverente, ¿verdad? Porque está el miedo aprensivo, el miedo respetuoso, debo considerar esto, ¿verdad? Pero el miedo reverente dice, no, esto es digno de mi adoración, esto es más grande que yo y es digno de admirar, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace, lo que debe causar entonces Dios y sus atributos en nuestra vida. Y ella hablaba de esto de los rayos y ella decía, wow, yo sí fui ingenua porque yo no consideré esto como algo peligroso. Yo me estaba entreteniendo simplemente. Entonces, luego le pasó que fue a acampar y hubo una tormenta y por poco, Eléctrico. una tormenta eléctrica y por poco ahí queda. Ahí tuvo muchísimo ya el temor que la ayudó a decir, wow, esto es más grande que yo no debí ser tan ingenua, no debí ser tan superficial, no debí tratarlo así. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a verlo de esa manera, no un temor como Dios me va a castigar mi pecado, no, yo no puedo, porque eso sí es complicado, vivir tu vida así, como que si yo digo esto, si yo peco, Dios es justo, me va a castigar. Sí, Ya ahí se pero convierte en miedo aprensivo. exacto, es un miedo aprensivo. Y Dios no quiere que vivamos ahí. Porque ese temor de que Dios es un Dios de juicio, un Dios santo, lo que nos debe mover es a nosotros a decir, wow, Él es más grande que yo, Él es santo, 3 veces santo. Y yo no soy nada, yo lo debo reverenciar, yo lo debo adorar. Es muy diferente vivir tu vida temiéndole a Dios aprensivamente que temerle reverentemente. Entonces, o quizás el otro temor respetuoso, yo lo respeto a Dios, Él está allá, yo aquí. Entonces tampoco tiene el efecto que el Señor quiere causar en nuestros corazones, en nuestras Sí, porque almas. él quiere una relación íntima, entonces así no podemos tener una relación íntima con No, no, no. Con un Dios que, como ese oso, ese perro que me va a morder, ¿qué relación yo voy a tener con un Dios así? No es miedo aprensivo, sino este Dios es inmenso, es grande, es todopoderoso, es un Dios de juicio, es un Dios santo. Yo lo respeto, claro, pero yo lo reverencio porque Él es mi Padre y mi vida está en sus manos, entonces tiene que movernos a adorar. Sí, y por eso es muy importante que pasemos mucho tiempo en su palabra, porque eso es lo que nos va a dar ese conocimiento de Dios que va a balancear la balanza, si se puede decir, de tener Sí. ese como temor, pero también verlo como un Dios santo y también un Dios cercano a nosotros. Él es las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Y bueno, Nikki, vamos a ver qué. ¿Tú crees entonces que nosotros, como creyentes, somos culpables de tener esa visión, esa percepción finita de Dios o débil de Dios? ¿Cómo te consideras tú frente a esto que hemos visto? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Es una visión fuerte, como decíamos en el primer programa, inteligente, basada en los hechos, ¿verdad? En la palabra, o no? Sí, yo creo que sí, que muchas veces somos culpables de tener una visión débil. Como dice el pastor Miguel Núñez, nosotros somos miopes de la gracia y la misericordia de Dios, como que nosotros a veces no vemos más allá y no lo vemos como del tamaño que Él es. Y eso es lo que nos hace tener miedos como aprensivos.
en nuestra vida cristiana. Y sí, sí me pasa mucho, yo creo que a todo el mundo le pasa que hay momentos donde nosotros no vemos a Dios como es y dejamos que nuestro miedo nos controle. Sí. Y a manera como de testimonio, yo quiero hablar como de un momento donde yo sentí mucho miedo, pero pude ver como la mano de Dios. Y yo creo que el momento donde yo más he sentido miedo en mi vida fue cuando yo estaba embarazada de Baluna. Tenía 20 semanas de embarazo y tuve una amenaza de parto pretérmino. Y yo tuve dolores de parto, igualito a lo que yo sentí luego en mi parto. Entonces era algo real y yo sentí miedo porque dije, bueno, voy a perder mi bebé. Eso era en el medio de la pandemia, empezando la pandemia, que todo estaba bien difícil y los centros médicos estaban llenos y todo. Yo fui a la emergencia a ver cómo me ayudaban y me dijeron que no hay silla, no hay camilla aquí, porque todo está lleno de la gente del COVID. Y yo tuve mucho miedo en ese momento, pero lo que me llevó el miedo no fue ponerme a llorar y a derrumbarme, sino lo que primero vino a mi mente fue el Salmo 23. Y yo me empecé a recitar el Salmo completo en mi cabeza y me empecé a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, que Él va a estar conmigo aunque pase por valle de sombra de muerte, voy a sentir como su presencia y puedo tener como paz en eso. Entonces por eso también decía que era muy importante como uno estar bien empapado de la palabra, porque en ese momento de miedo te puede como llegar la palabra de Dios y dar paz a tu alma. Entonces eso fue lo que pasó y gracias a Dios me pudieron atender al final y no tuve ningún inconveniente y tuve a Baluna ya de término, pero sí fue un momento bien donde me asustó mucho, pero gracias a Dios, porque no es por mí, si fuera por mí yo me iba a derrumbar, pero Él me trajo a mi mente su palabra y me dio esa paz. Wow, y que eso me encanta, que lo que dices de la importancia de tener la palabra de Dios, que es en esos momentos que van a llegar a nuestra vida. O sea, tú lo puedes tener por seguro. Pero ¿de dónde nos agarramos, verdad? De lo que nos dice nuestras circunstancias o lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, si no sabemos lo que Él dice, o si la conocemos a medias, o si la conocemos mal, no vamos a entender. Porque en ese momento tú tenías esa amenaza, ¿verdad? Tú, gracias al Señor, tu bebé nació luego a las 40 semanas a término, es una bebé saludable, pero también pudo pasar de que en la voluntad del Señor eso no fuera así. Entonces, sí, y esa no fue la primera, yo tuve varias. Entonces sí, cada momento yo pensaba, bueno, van a ser prematura, pero igual, aunque yo tenía ese miedo, porque obviamente nadie quiere tener un bebé prematuro, siempre el Señor como que me daba la paz, como yo estoy aquí contigo, y como que algo que un versículo también que Él me dio mucho cuando dice como que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, si Él dice que sí, es sí, si Él dice que no, es no. Entonces, yo puedo esperar en Él, que Él es que tiene la última palabra. amén, amén. Tú sabes que nosotros sufrimos de tener esa visión corta, de no subir, elevar nuestros ojos por encima del sol, porque es muy fácil ver las circunstancias y no pensar en el Dios que está orquestando las circunstancias, que es lo que realmente quiere que podamos crecer en el conocimiento suyo y en nuestra fe. Exacto, y esos momentos difíciles son los que nos van a dar un mejor conocimiento de Dios, porque mi relación con Dios no es la misma antes de eso y después, definitivamente. Claro que sí. Entonces, claro que sí. esos momentos nos acercan más a Él, que es al final lo que Él quiere. Sí, pero lamentablemente, o sea, como te preguntaba, hay muchos cristianos que tienen esa visión corta de Dios y tienden, muchas personas, no sé si te ha pasado, si conoces así, de personas que están en la fe y luego vienen esos momentos de prueba, esos momentos difíciles y luego niegan al Señor o niegan la fe. Y me ha pasado, o sea, conozco muchos casos, pero es por eso, porque es una visión de un Dios débil, un Dios que no tiene propósito con nuestras vidas.
Y es muy triste. Sí. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Él con confianza, ¿verdad? ¿Por qué nosotros podemos? ¿Por qué podemos acercarnos a Él confiadamente? Bueno, el mismo versículo en Hebreos 4:16 lo dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces Dios mismo nos dice que nosotros nos podemos acercar, que Él es un sumo sacerdote que no está como lejos de nuestra necesidad, de nuestras dolencias. Él está cerca. Entonces, aunque Él sea santo, Él puede estar cerca de nosotros. No, como que una cosa no saca fuera la otra. Sí. Pero me encanta porque dice que podemos tener confianza, o sea, podemos acercarnos con confianza. Y esta serie habla de lo que es la verdadera confianza. Y yo sé que muchas mujeres viendo la serie dicen, bueno, al final de esta serie o quien haya leído el libro, yo voy a ser una mujer con muchísima más confianza. Pero no es confianza en qué, ¿verdad? No es confianza en lo que yo hago, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo he logrado en el pasado, sino que es una confianza en quién. Ese versículo que tú leíste en Hebreos. Sí. ¿En quién? En nuestro sumo Jesús. sacerdote, que es Jesucristo. Entonces, claro, si es Él mi confianza, pues entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué tener ese temor aprensivo? Sino un temor de, mira, si Él pasó por esa tierra, fue tentado en todo y no pecó, porque para darme a mí la oportunidad de ser llamada hija de Dios, para darme a mí la oportunidad de acercarme a Dios confiadamente, porque eso es lo que nos dice ahí. No nos podemos acercar confiadamente porque somos muy buenas. Sí, exacto. No por nuestros méritos. Y dice que nosotros, si nos acercamos con confianza, vamos a recibir misericordia y hallar gracia. Entonces no hay ninguna razón por la que temer. No hay razón por la que temer. Y esa confianza, mi hermana, no es en los años que tú tienes en la iglesia, ni la fe de tu abuelita que te llevó a la iglesia o tu mamá, sino es en todo, 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 en uno, en Jesucristo. Y recibiremos entonces su gracia para la ayuda oportuna. Qué hermosa la palabra de Dios y qué bueno poder tener esa confianza que es irrevocable, que no se puede nunca acabar. Es permanente, es confiable, es segura. Gloria a Dios por eso. Nicole, hay un pasaje en Job 4:6 que dice, ¿no es tu temor de Dios tu confianza? Y me encanta porque en el original, ¿verdad? Vimos hace unas semanas, hay algunas palabras en hebreo, ¿verdad?, que se pueden intercambiar. Entonces es como un juego de palabras. No es tu temor de Dios tu confianza. Entonces, ¿qué crees que puedes hacer para que este tipo de temor se convierta entonces en tu confianza? El título del libro, la verdadera confianza. Ese juego de palabras como que te choca. No es tu temor Sí. de Dios tu confianza. Y la palabra que usa aquí en este pasaje no es el temor aprensivo, sino un temor basado en el conocimiento de que esta es una fuente segura. Bueno, yo creo que la oración es la respuesta, porque nosotros podemos tener miedo, pero por medio de la oración ese miedo se puede convertir en confianza en Dios. Y Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, o sea, que no nos preocupemos, no tengamos miedo. Antes bien, todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y entonces lo que va a suceder después de eso es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Tú puedes leer esa última parte, por favor? Otra vez.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Esa paz va a guardar nuestra mente. Hermanas, vivimos en tiempos tan difíciles, donde toda nuestra atención, nuestro corazón tiene demasiadas cosas, demasiados hilos alándolas. Y yo creo que ni siquiera es hilo, es como aspiradoras. Tienen esa intensidad, alando, alándonos para aquí y para allá. Pero, ¿dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde debemos ir? ¿Qué es lo más seguro? Es nuestro Dios. Y qué hermoso poder tenerlo a Él como nuestra verdadera confianza. El temor, temerle a Él. ¿Qué es temerle a Él? Es obedecerle. Es verlo por quien Él es. No es ir a Él como iba la autora del libro hacia los rayos, así sin pensar nada, siendo ingenua. Así no, acercarnos a un Dios que sabemos que es santo, que es poderoso, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nicole, si hay algo más que se te haya quedado, que tú quieras decir, o algunas recomendaciones finales para nuestras hermanas. Bueno, eso mismo, nosotras poder cada día conocerlo más mediante la lectura de la palabra y la oración. Eso es lo muy importante para nosotros poder deshacernos como de ese miedo. Nosotros tenemos que estar es el miedo malo. Tenemos que estar bien empapadas de quién Él es y poder verlo como Él es. Y quiero leer un salmo, el Salmo 62, que dice... Alma mía es un versículo. Dice, alma mía espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio, nunca seré sacudido. Y no es que yo no voy a ser sacudido por la tormenta de este mundo, sino que yo no voy a ser sacudido porque tengo mis pies firmes. Aunque esos vientos vengan y me estén como tambaleando, al final no voy a caer porque estoy firme en Él. Y también primera de Pedro 5:7 que dice, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Nosotros podemos, aunque tengamos ese miedo, porque lo vamos a tener, somos humanos, o sea, nunca se va a ir del todo el miedo, aunque nosotros confiemos en Dios, ese miedo va a estar ahí porque somos pecadores. Pero nosotros podemos tomar ese miedo y echarlo sobre Él, entregárselo a Él, ir en oración a Él y pedirle que nos dé el miedo correcto, que es nosotros verlo a Él como Él es y estar en temor a Él para tener la verdadera sabiduría y no miedo a las cosas que me puedan pasar. Amén. Acerquémonos a Él con confianza. Nosotros estuvimos hablando anteriormente de el pueblo de Israel y cuando descendía la presencia de Dios ahí en el tabernáculo y cómo ellos temblaban al tener esta imagen, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ese tipo de temor ya, porque Cristo murió en la cruz y es aquel que nos ha reconciliado con ese Dios que es santo, ese Dios que no lo puede contener nada. Pero gracias a Él podemos tener confianza y entrar en su presencia. Nicole, muchísimas gracias, pero quiero que por favor nos ayudes orando por las hermanas y orando para que podamos nosotras aplicar estas verdades a nuestras vidas y que podamos tener verdadera confianza como dice la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por todas estas hermanas que están escuchando aquí, Señor. Yo te pido que tú seas trabajando en sus corazones y en los nuestros también, Señor. Que tú nos des un temor reverente a ti, Señor, que nos ayudes a conocerte como tú eres en verdad, Señor, que tú eres santo, que eres asombroso, maravilloso, que ni siquiera nuestras mentes te pueden comprender, Señor, del todo, pero ayúdanos a nosotros conocerte mediante tu palabra cada día más, Señor, que nosotros podamos lograr cada día más intimidad contigo, porque te estamos viendo como tú eres, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, que
tú lo entregaste por nosotros para que Él pudiera romper el velo que nos separaba de ti, Señor. Y nosotros ahora podemos entrar con confianza ante ti, Señor, y llevar todas esas ansiedades y todos esos temores que a veces nos paralizan, Señor. Que nosotros ahora podemos llevarlos ante ti y rendirlos a tus pies, para que tú los borres de nuestros corazones y nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias porque podemos hacer eso ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanas, siempre tenemos una verdad bíblica en la cual queremos estar arraigadas, y esta verdad se encuentra en Salmos 56. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén y amén. Bueno, hermana, muchísimas gracias por su sintonía. Queremos recomendarles una vez más este recurso, que es el libro La verdadera confianza de Mary Kassian. Y también les recomendamos, como nos dijo Nicole, poder estar adentradas en la palabra de Dios. Y sabes que tenemos la Biblia Mujer Verdadera disponible, pero no necesitas la Biblia Mujer Verdadera, sino tu Biblia en casa, estudiarla, leerla sistemáticamente, porque sabemos que va a ser de muchísimo crecimiento en tu vida. Y bueno, Nikki, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre. Bueno, hasta la próxima semana, hermanas, y nos vemos aquí en Arraigadas. Adiós.